Regresamos a Argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Como siempre, también su participación y su voz son importantes para nosotros. Acá escuchamos diferentes voces, pero siempre también le pedimos que lo haga con respeto desde pues la argumentación. La idea es que usted pues nos presente sus ideas, sus propuestas con respeto, y acá las estaremos también leyendo y compartiendo con nuestra audiencia. Gracias a todos los que nos están reportando sintonía desde diferentes estados de nuestro país. Seguimos conversando con el profesor Juan Barreto. Nos quedamos con una pregunta al aire antes de estar en la pausa, que era si es posible llegar a ese acuerdo, porque Venezuela ha insistido, la Guayana Esequiba es nuestra. En Guyana también tienen mapas y la misma campaña donde dice el Esequibo es nuestro. Guyana quiere que pues resolvamos este conflicto en la Corte Internacional de Justicia. Venezuela se apega históricamente al Acuerdo de Ginebra de 1966, donde se ha calificado además ese laudo arbitral como írrito fraudulento, que además Guyana pues también se apega a él. Están en la mesa de negociación, primera ronda. La prensa de Guyana y algunas impresiones que nos han llegado a través de las redes sociales nos dicen que el presidente Irfan Ali en esa rueda de prensa a los medios de Guyana se mostró quizá molesto o incómodo, pero finalmente dispuesto a seguir conversando y dialogando. Sí, yo, como te decía, soy un optimista impenitente y apuesto por el diálogo, apuesto por la paz y apuesto por el acuerdo. Yo creo que Nicolás Maduro, que es muy hábil, muy sagaz, lo ha demostrado. ¿Ha sido subestimado el presidente Nicolás Maduro? Ha sido subestimado el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro no se va a ir a esa reunión si no tiene algo preacordado, si no ve la posibilidad de venirse con algo en las manos, de mostrar un triunfo tangible. Ahora, pretender que se resuelva el diferendo es improbable. Pretender que de ahí salga una solución definitiva es improbable. Ahí va a haber una ronda de acuerdos parciales que beneficien a ambas naciones, y creo que lo que más le conviene a Venezuela es insistir en ese sentido. En la misma medida que vayamos consiguiendo acuerdos, nos acercamos más al final de la resolución del conflicto. Y buena parte de esos acuerdos pueden ser acuerdos económicos que beneficien al gobierno de Venezuela, al país, a Venezuela como Estado, como nación y como pueblo, y también al pueblo de Guyana. ¿Acuerdos de qué tipo? ¿Exploración conjunta Sí, de ambas exploración y naciones, por explotación ejemplo? conjunta de los distintos minerales y de las distintas fuentes de energía que hay en esa zona, que es riquísima. Algunos dicen que es la zona más rica del planeta hoy por hoy. Bueno, por ello ha aumentado esta disputa, ha aumentado esta presión en los últimos días, y por eso los ojos del mundo también están muy atentos. Además hay que tomar en cuenta la coyuntura por la que el mundo está pasando. También hay dos conflictos, está el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto de Israel contra Hamas, Estados Unidos con una crisis energética, Europa también. Hay mucha presión por resolver el problema energético en el mundo, mientras lamentablemente las guerras dejan saldos de fallecidos, donde los inocentes ponen sus vidas, ¿no? Todo esto también está allí como contexto. Sí. Es un momento histórico. Conflictos en África también. Bueno. África está encendida por los cuatro costados. Y de verdad que hay que abogar por la paz. Ojalá este fin de año sea un año de paz, y ojalá el presidente Maduro, para bien de los venezolanos, no para bien del gobierno, del propio Maduro, llegue de esta reunión con buenas noticias, y que nosotros podamos enrumbarnos un camino de recuperación económica, un camino de prosperidad que bien que hace falta. El salario de los trabajadores está por el suelo, los servicios públicos están deteriorados, ya no es noticia el nivel de pobreza que tienen los venezolanos, está entre los 3 o 4 países más pobres del mundo, con el salario más bajo. Oye, por favor, Dios quiera, nos regale el Niño Jesús a los venezolanos la posibilidad de obtener un conjunto de recursos adicionales, y vengan buenas noticias para todos los venezolanos, se pueda aumentar el salario. Te comentaba, el presupuesto nacional que se está discutiendo ayer y se discute hoy en la Asamblea Nacional. Exactamente, es uno de los grandes temas. En el marco de este debate por el Esequibo también está el asunto del presupuesto. El presupuesto saltó de 11.000 millones de dólares a casi 18.000, creo que está por el orden de los 700, de los 17.000 millones, 17.800 millones de dólares. Bueno, pero no se contempla, aunque se está incrementando el presupuesto en casi unos 6.000 millones de dólares, no se contempla un aumento del salario. Los trabajadores ya van para 600 días
casi 2 años Más sin de aumento de 600 salario. días sin aumento del salario, una Eso locura. no puede ser. Se está aumentando el salario solamente en un 10% y los bonos sí están creciendo un poco más. Pareciera que el gobierno está apostando más al control social por la vía de la bonificación que por la vía del aumento de los salarios. Eso es terrible, eso hay que denunciarlo y ponernos del lado de los trabajadores. El año que viene puede ser un año de conflicto si no se consiguen los recursos para los maestros, si no se consiguen los recursos para los servicios, si no se resuelve el problema de la gasolina, por Dios. Mira, basta viajar al interior, yo que me la paso en gira, para ver el calvario y la calamidad de nuestro pueblo en esas colas interminables, esas colas eternas e infernales. Entonces hace falta que nosotros nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que cualquier recurso adicional que le entre a la nación puede ser de alivio para las grandes mayorías de los venezolanos. Y creo que ahí debe estar el foco, ¿no?, del gobierno para el año que viene también. O sea, digamos, es mucho el tiempo que han esperado los trabajadores venezolanos. Como hemos visto, la canasta básica continúa aumentando, llega diciembre, vemos a la gente en los comercios viendo precios y comparando. Si bien es cierto que algún grupo de la población, no es el grueso, ha buscado la forma de resolver, de crear emprendimientos, de buscar la forma de mejorar su economía, pues estas no son soluciones. Decía un punto importante, la bonificación del salario. Leíamos declaraciones del diputado Ronderos de la Asamblea Nacional de Acción Democrática, 70% esperaban aumentar la bonificación y apenas un 10% el salario. Y ahora los salarios son, ahora mismo, o sea, son nada, se vuelven sal y agua. Sí, y hay sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se dice que los bonos son salario y que los bonos deben ser integrados al salario, pero resulta que la manera como se bonifica por la vía de bonos de guerra son bonos extraordinarios que no se convierten en salario y que luego no se convierten en prestaciones. No va para los aguinaldos, ni para las vacaciones, ni para la jubilación. No se suman al resto de los beneficios que tienen los trabajadores. Es una manera perversa, diría yo, terrible, de manejar el asunto del hambre de nuestro pueblo. Un pueblo que está desasistido, que está desvalido, que tiene problemas de salud, un pueblo que se encuentra en una situación de verdad y ni hablar de la situación de los pensionados, los jubilados, que tampoco tienen el cestatique, ni siquiera, o sea, que ya de por sí es poco. Y es lamentable, es triste, es doloroso, porque es un sector que además, en su gran mayoría, quizá por problemas de salud que empiezan ya a medida que avanza la edad, pues no pueden estar resolviendo crear emprendimientos. Muchos viejitos los hemos visto, muchos adultos queridos de la tercera edad están haciendo torticas y las están vendiendo en su comunidad, pero señores, o sea, de verdad que es una situación que hay que denunciar. Desde redes quisiera también pues conocer el trabajo o los pronunciamientos que han hecho al respecto de este tema social que tanto preocupa a la población venezolana. Fíjate, nosotros hemos estado trabajando y queremos para el año que viene hacerla una de nuestras banderas, una ley del salario justo, del salario digno, una ley que regule el artículo 91 de la Constitución, donde se habla en la Constitución y se fija los parámetros existenciales y los parámetros éticos para un salario justo y digno. Y nosotros creemos que debe haber una ley. En Venezuela nosotros tenemos un problema, que es que la inflación y la pérdida de valor consiguiente del dinero trae como consecuencia que el salario no valga nada y que por más luchas que se lleven a cabo por el derecho a un salario digno y un salario justo, cualquier aumento se lo termina tragando la inflación. ¿Cómo hacemos para que el salario no se lo trague la inflación? Entonces debe haber una ley que logre indexar el salario y que permita que el salario tenga otro marco referencial. Nosotros propusimos en el pasado, y se lo propusimos al propio presidente Maduro, que el salario tenga un valor referencial en relación al precio del oro y al precio del petróleo. Todos sabemos que cuando sube el precio del petróleo baja el precio del oro, y cuando sube el precio del oro baja el precio del petróleo. El precio del oro y el salario están casados. Entonces podría crearse una moneda, un bolívar, petróleo-oro, que tuviera un valor referencial en los dos principales productos de exportación de materias primas que nosotros tenemos. Y en la misma medida que se mantengan los precios internacionales del oro subiendo y los precios del petróleo estables, nosotros podríamos también estabilizar la moneda y eso traería como consecuencia la caída de la inflación. Eso lo estamos proponiendo en un proyecto de ley. Ojalá
los diputados se pongan la mano en el corazón y tengan la sensibilidad de acoger este proyecto, y los trabajadores de entender que la lucha por el salario no puede ser una lucha economicista, sino que se tiene que transformar en una lucha política por un marco legal, por un marco referencial y por un nuevo valor de la moneda. Bien, tenemos que ir a la pausa. El tema social, el tema económico, importantes para la agenda, sobre todo para hacer este cierre del año 2023 y las expectativas que tenemos para el año 2024, donde también se anuncia que con el alivio de las sanciones podrían entrar más recursos a nuestro país y ayudar a subsanar estos temas que usted ha mencionado. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Ya veo que nos han escrito muchas preguntas y vamos a estar leyendo algunas al regreso.